si yo me voy por la segmentación tradicional, los niveles socioeconómicos que llamamos B, B+, C+, es el 9% de la población en la segmentación tradicional. Entonces usted que va a hacer un target, que va a lanzar un producto o que está haciendo una estrategia de comercialización, por lo tradicional, usted dice yo le voy a apelar al 9% de la población. Cuando lo hacemos desde el punto de vista del sistema VALS, por grupo, por rasgo de personalidad, decimos, ojo, es que de los 8 grupos que aparecieron en República Dominicana bajo la modelación de VALS, por rasgos de personalidades y por motivaciones primarias y por recursos, hay 3 grupos muy importantes que son los que más le llaman la atención. Un grupo que son los reflexivos, que no hemos hablado de eso, quizás no lo hemos saltado, uno que son los conquistadores y otro grupo que son los hogareños. Cuando uno lo pesa a nivel de la población, esos grupos terminan siendo el 27% de la población. Entonces ahí comienza uno a decir, bueno, ¿para qué se utiliza VALS? Para usted dimensionar correctamente quiénes son los consumidores que pudieran estar interesados en una propuesta de su producto, más allá de los vicios tradicionales que puede traer la segmentación demográfica o la segmentación por hábito de consumo. Entonces es una fortaleza de para qué sirve VALS. A la hora de posicionar, igual usted tiene la ventaja de antes de sacar un producto, testearlo en grupos de consumidores motivados primariamente por lo mismo. Y ahí me muevo inmediatamente a las investigaciones de mercado. Muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la empresa privada, sabemos que hay empresas que sí dedican algún recurso importante a la investigación. Y hacen dinámicas de grupo, prueban su campaña publicitaria, hacen cualitativo y hasta cuantitativo. ¿Cuál es el desafío con el que uno se encuentra en el mundo corporativo? Que uno sale a buscar la muestra que va a entrevistar y comienza a decir, bueno, yo quiero jóvenes o lo que sea, 18, 24 años, hombres, mujeres, de tal sector del país, y lo entra en una dinámica de grupo. Y cuando tú ves la fotografía, demográficamente son similares, visten igual, tienen el mismo celular, tienen los lentes, ¿y qué pasa? Arranca la dinámica de grupo y tú que la estás observando, tú ves que una gente habla, otra no habla, no pueden estar más en desacuerdo. Dice, pero estos consumidores no se parecen al final. A veces uno dice, pero vamos a hacer la muestra otra vez, porque este señor no habla, esta influencia este tal y cual. ¿Cuál es uno de los grandes hallazgos? Que usted lo que tiene sentado ahí son gente segmentada por nivel socioeconómico, por demografía o por sexo. El hecho de que usted y yo tengamos el mismo celular no quiere decir que lo que primó en la compra de ese celular fue lo mismo. Entonces ahí comienza la potencia de este tipo de cosas. Cuando nosotros vemos los 8 grupos, para pasearlos rápidamente y volver, decimos en el país, en función de esas cuatro motivaciones primarias que hablamos, de idea, logro, estimulación y homeostasis, aparecieron en grupos que son altamente motivados por las ideas, un grupo que denominamos los reflexivos y otro grupo que denominamos los hogareños. Menciona los colores. Bueno, si lo vemos en la pantalla, digamos que a la izquierda nosotros vamos a tener 2 grandes grupos motivados por las ideas, que llamamos reflexivos, que llamamos hogareños. En el lado del logro, 2 grupos que denominamos conquistadores y fajadores. En el lado de la estimulación, otros 2 grupos que se denominan vanguardistas y dispuestos, y los que están movidos primariamente por la homeostasis, los básicos y los tradicionales. Cuando se ve esa media luna que está arriba, ustedes van a ver a la derecha que hay otra flecha que indica los recursos. Acuérdense cuando decíamos los recursos. ¿Recursos qué es? Recurso económico, educación, energía, innovación. Obviamente los grupos que están más arriba en cuanto a recursos es lo que combinan ese concepto de recursos completamente, y son la gente que tiene, digamos, más recursos de todo tipo, que son los reflexivos, los conquistadores y los vanguardistas. Y para cada uno de esos grupos, obviamente, como decía al principio, no vamos a pretender explicarlo, hay una batería de descripción de qué es lo que mueve a esos grupos. El poder, el logro, lo que empezamos a definir ahorita, pero luego uno tiene la oportunidad de ver cuáles medios de comunicación son los que más le apelan, con nombre y apellido. ¿Qué pasa cuando yo veo eso? Santo Domingo, Santiago, el Este, Zona Sur, ¿qué cambios hay? ¿Cuáles son los líderes de opinión que más apelan a cada uno de esos grupos a propósito de sus motivaciones primarias? ¿Qué música es la que más le apela? ¿Cuáles son las palabras, con una herramienta que se llama un glosario de Power Words? Es decir, ¿cuáles son los verbos, los adjetivos que mejor mueven el accionar de esta gente? Y ahí caigo nuevamente en el uso. El uso es que usted puede hacer ahora una estrategia de comunicación publicitaria
mucho más sofisticada, a propósito de que ya usted sabe, motivaciones primarias de ese grupo, y a propósito, cuáles son los medios que por sus motivaciones primarias le hacen más sentido, donde usted invierte más. ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su lenguaje? Y si quiere probar algo, hay un cuestionario que nosotros hemos estructurado, que ya no es el cuestionario tan amplio que se hizo para la segmentación, que es un cuestionario optimizado de 40 preguntas, donde yo puedo salir con la herramienta y segmentar y ponerlo en alguno de los grupos. Entonces, si usted quiere probar y quiere reunirse con un grupo de conquistadores, que dijimos que son aquellos que son movidos por el poder, gente que quiere mostrar que tiene poder, que tiene liderazgo, pues usted tiene la oportunidad de segmentarlo antes de llevarlo a la dinámica de grupo, y usted va a tener una dinámica de grupo con grupos similares, donde la interacción es mucho más rica y mucho más accesible. Entonces decíamos, dimensionar el target, el tema de posicionamiento mucho más acertado, las estrategias de comunicación mucho más acertadas, el estructurar mensajes con las palabras que a esa persona le son más apropiadas. Hay empresas, como decía allá en Estados Unidos, hay más de 25 años de experiencia, que su reclutamiento y selección también viene a propósito de eso. Es decir, la gestión de recursos humanos viene ya a propósito de qué grupo de consumidores o de clientes tiene una determinada cadena de retailer o un banco o una telefónica, en qué lugar está ubicada esa sucursal, esos alrededores, qué grupos son los que más pesan, y entonces yo defino el perfil del ejecutivo que me va a atender esa determinada entidad. Danos una pausa. Bien, seguimos con el programa Agenda Económicas, amigos, y esta noche estamos compartiendo con Juan Pumarol, el vicepresidente ejecutivo de Brandmaster. Y Juan ha estado en estos 3 segmentos anteriores explicando lo que es el BAS, que es un sistema de segmentación de mercado bastante avanzado. Lo que nos inquieta en este último segmento, Juan, es que aprovechemos este tiempo para que tú nos expliques cómo se puede accesar las empresas, porque siento que es un sistema costoso, no caro, porque hay que especificar bien. Caro es lo que tú pagas que no te sirve para nada. Costoso es lo que te cuesta tal vez algo más de lo que tal vez tus recursos pueden en un momento dado cubrir, pero que tienen mucha utilidad. Entonces, yo siento que de pronto, Juan, ustedes tendrán que segmentar la segmentación para que puedan accesar las empresas que no tienen esos recursos como tienen grandes compañías de telecomunicación, de consumo masivo, de details, porque aquí hay muchas empresas, aquí hay empresas grandes que sí pueden pagarlo, hay empresas medianas que tal vez, nada más de escucharlo, tal vez dicen, oye, pero todavía yo no llego a ese segmento. Claro. Y a lo mejor no sea tan difícil, porque depende de cuál es el tipo de afiliación que ustedes tengan, de cómo ustedes estén ofertando los servicios, cuáles son las condiciones, cuál es el costo, si se quiere que tú puedes pagar por una parte o por el todo, como así es. O tal vez de pronto un clúster de empresas para adquirir el sistema. No lo hemos explorado, pero puede ser una alternativa. Sí, definitivamente es un sistema que requiere una inversión para levantarlo. Nosotros nos ha tomado 2 años el levantar el sistema. Hemos estado apoyados por un grupo de empresas que se han constituido en los builders, como nosotros les hemos llamado, y que hoy disponen, a propósito de su liderazgo, de información privilegiada, que hoy hemos querido casi que por pincelada, pero que cuando uno entra en cada uno de estos grupos, la cantidad de documentación psicográfica que lo describe es muy importante, y luego tú puedes saber para esos grupos lo que decía, televisión, radio, prensa, aquí en Santiago por zona, cómo se componen para eso y cómo están las participaciones de mercado de las marcas para cada uno de los grupos. Estas empresas además pudieron entrar preguntas de sus negocios y entonces el cruce es muy potente. Decía que es una inversión importante,